voy a hacer referencia a lo que está planteado en el artículo 2, referido al artículo 104, y de igual forma a lo que está en la propuesta del artículo 14, relacionado con el plazo para las regiones autónomas, y al igual que las compañeras que me antecedieron la palabra, también reflexionaremos sobre el tema de la reelección. En lo que tiene que ver con las competencias de los gobiernos autónomos y su posibilidad de realizar consultas populares, hay que señalar que la jurisdicción solo se puede aplicar en función de la competencia. Por lo tanto, no haría falta aumentar, si no fuese por aumentar, que será en función de las competencias, si no fuese por las circunstancias políticas, y sobre todo, porque hemos visto cómo se ha pretendido ir más allá del espíritu de lo que señala ese artículo, simplemente para generar un punto más de confrontación y de oposición política. En esta acta se puede ver con claridad y leer con claridad que siempre, tanto las consultas populares que realizan los gobiernos autónomos descentralizados como las que realiza la ciudadanía tienen claros límites. Dice esta acta en la página 13, dice: las consultas populares solicitadas por los gobiernos seccionales o por la ciudadanía no podrán referirse a la división político-administrativa del país, a temas relativos a tributos, y en el primer debate se señala o temas que afecten los derechos humanos, y en todos los casos deberá existir el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Esto se señala en el primer debate. En el segundo debate, que se realiza el 16 de junio del 2008, en el acta 062, se vuelve a leer en el informe y luego en el debate, y es importante señalar cómo aquí se presenta una modificación en el sentido que se elimina lo relativo a lo de los derechos humanos, porque se incluye, y eso se puede notar del debate, que esto está amparado por el control de constitucionalidad que tiene que hacer la Corte. Y ese control no puede referirse solo al tema de derechos y garantías, sino tiene que ser global. Sobre todo, que las consultas no pueden afectar la Constitución. Por eso es que la Corte tiene la facultad de calificar las preguntas. Del propio artículo 104, en que establece pues los límites que los gobiernos autónomos descentralizados y la ciudadanía pueden tener. Esto es, no puede haber consultas, no puede haber, dice expresamente, no puede haber consultas sobre temas que tengan que ver con asuntos tributarios, sobre temas que tengan que ver con división político-administrativa, y además no puede haber sobre temas que afectan a la Constitución. No puede haber consultas populares sobre eso. Esto dice la Constitución. Pero además, siguiendo la sentencia, hay que leer lo que dice el 238, que señala que hay niveles de gobierno. Hay que leer lo que dice el 239, que remite al régimen de competencias. El 240, en la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias. La facultad ejecutiva también señala en el artículo 240 que la facultad ejecutiva de los gobiernos autónomos tiene que hacer en función de sus competencias y sus jurisdicciones territoriales. Y entonces hay que leer lo que señala el artículo 261 de cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos nacionales, el 262 de los regionales, el 263 de los provinciales, el 264 de los municipios y el 267 de las juntas parroquiales. En función de esas competencias se pueden realizar consultas populares. Hay que decir que quienes defienden esto, además, no pensando en este sentido unitario, defienden las causas más retrógradas que el país ya vivió. Aquí tengo el informe del Tribunal Supremo Electoral sobre las 6 consultas populares que se hicieron en el año 2000, que no se pudieron aplicar a pesar de que todas ellas ganaron la consulta. ¿Por qué? Porque rompían con el carácter unitario del Estado. En el caso de la provincia del Guayas, a disponer de las rentas que mayoritariamente generaban. Paradójicamente, en la provincia de Los Ríos pedían lo mismo, aunque si se habría aplicado la norma constitucional se habrían visto afectados. En la provincia de Sucumbíos, a manejar los recursos del petróleo. En la provincia del Oro, que como era una provincia exportadora, a manejar los recursos por exportación.
Esto habría desbaratado la posibilidad de un país unitario, equitativo y solidario. Por lo tanto, en este afán de oponerse al gobierno, defienden las causas más retrógradas que la historia nacional ya ha visto y que la historia nacional ha combatido y ha censurado. También sobre eso es importante leer la sentencia de la Corte Constitucional en el caso número 001-11-CP, en el que hace importantes consideraciones, no solo sobre los límites que sí tienen las consultas, los límites que están expresados en el propio artículo 104, incisos 6 y 7, sino además en los que constan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional entre los artículos 99 y 105. Y la sentencia de la Corte abunda, páginas 19, 26, 32, 35, abunda sobre esto. Dice, por ejemplo, señala, sentencia, el control de las frases introductorias se realizará bajo las siguientes reglas: que no hay inducción, que el lenguaje utilizado sea sencillo, comprensible, neutro, es decir, que no tenga cargas emotivas. La claridad se refiere al uso de un lenguaje universal, claro y comprensible, que por sí mismo sea explícito y no requiera de mayores esfuerzos para su cabal entendimiento. Es decir, abunda respecto de que sí, las consultas populares, tanto de los gobiernos autónomos como la ciudadanía, tienen necesariamente que regirse a lo que dispone la Constitución, a lo que dispone la ley orgánica y lo que incluso la propia Corte ha desarrollado como sentencias. Aquí, básicamente, lo que estamos planteando en el 104, inciso cuarto, es eliminar la frase sobre cualquier asunto. ¿Por qué? Porque la propia Constitución señala en el inciso 6 y 7 los límites. Finalmente, en la enmienda 14 sobre este tema, la disposición transitoria primera, lo que hace es evitar que nos pase lo que en Colombia. Más de 30 años hay la disposición de las regiones y estas no se han podido concretar. Si no se variaría el plazo de 8 años, los consejos provinciales caerían en incumplimiento de la norma constitucional. Por ende, es importante que se pueda modificar. Y aquí también cito, para que usted pueda ver que hemos leído con atención la sentencia, que quizá lo que la Corte podría hacer es señalar, para cumplir con lo que dicen en la propia sentencia respecto de la consulta, que la Asamblea en el debate establezca un requisito de temporalidad, un nuevo plazo. Así señalan ustedes en la página 32 de la sentencia citada. De tal forma que quizá lo que podría convenir es que ustedes recomienden que la Asamblea fije un plazo en el que puedan concretarse el tema de las regiones. Siempre va a haber posibilidad de alternabilidad, porque es finalmente el pueblo el que dirige. Otro equívoco también conceptual es el de confundir lo que es precisamente la posibilidad de reelección, de continuidad, con un presidente vitalicio. Sin embargo, algunos de los que nos critican son presidentes vitalicios de clubes y pasan ahí todo el tiempo, no les molesta. Nosotros no estamos planteando presidencia vitalicia, sino la posibilidad de que el pueblo sea capaz de decidir o no la continuidad. Desconfían en la capacidad del pueblo ecuatoriano. Este pueblo ecuatoriano del que dudaban en la consulta y decían que todos van a votar sí a todas las preguntas. Y las respuestas fueron diferentes. Este pueblo ecuatoriano que en las elecciones del 2014, el 70% de las personas que se presentaron a la reelección perdieron. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano sí sabe discernir. Y a diferencia de lo que se señala, el pueblo ecuatoriano sí sabe cuándo hay que reconocer una gestión reeligiendo y cuándo también hay que sancionar castigándola con la no reelección. Gracias.